Hola mi estimado, bienvenidos a su canal Consultor Clínico. En esta ocasión les traigo la continuación de la serie de medicina basada en aparatos y sistemas. En este caso les traigo el sistema endocrino, en este caso la parte 1, ¿verdad? El primer video de esta serie. Recordatorio general de la endocrinología es lo que vamos a hablar en este momento. Obviamente a casi muchas personas no nos gusta pues la endocrinología. Y como obviamente estaba en el plan, pues subir endocrinología para yo también poder comprender un poquito más acerca de estos temas, pues obviamente vamos a hablar de ello, ¿verdad? Porque antes de hablar de un tema, pues tengo que estudiarlo, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, pues avancemos con el tema. ¿Cuál es el enfoque de la serie endocrino? Antes de empezar a estudiar esta serie es importante que domines la fisiología del sistema endocrino. Con esto pues no quiero que no te estoy diciendo pues que ya lo tengas en el bolsillo o que ya te lo sepas de memoria, ¿verdad? Que te lo sepas de memoria completamente. No. Lo que te recomiendo pues es que intentes comprender los primeros dos temas lo mejor posible. Sé por qué te lo digo. Ya, en este caso pues no se trata de que te lo sepas al dedillo, ni que lo tengas en el bolsillo, ni que tengas una memoria USB instalada en el cerebro, ¿verdad? Ni en el sistema límbico, sino que se trata de que seas capaz de comprenderlos, ya, porque así es la medicina no es memoria, la medicina es comprensión, entender qué está pasando, puesto que sí será mucho más fácil estudiar este tema, ¿verdad? Ahora hablaremos de los tipos de hormonas, como son los tres tipos de hormonas más comunes. Como tenemos las hormonas peptídicas, que en este caso tenemos la hormona hipofisiaria, la insulina y el glucagón. Las hormonas esteroideas o de tan anexadas, pues las hormonas gonadales, esteroides, suprarrenales y vitamina D. Sí, la vitamina D entra en la categoría de hormonas. Y después tenemos a las hormonas amínicas, que son las catecolaminas y hormonas tiroideas, que todo el mundo conoce, ¿verdad? En este caso vamos a hablar un poquito más de la fisiología hormonal. Esto no quiero que te lo memorices, quiero que lo tengas en tu mente, quiero que lo analices y quiero que, como te lo digo, quiero que lo comprendas, ya, porque esto es muy importante, porque si no, no vas a entender en los próximos temas. Muchas hormonas se transportan en el plasma a través de su unión a proteínas, llamadas proteínas de transporte. La fracción unida a las proteínas, o sea, la parte de las hormonas que están unidas a proteínas, actúan como reservorio, o sea, están guardadas y no se unen al receptor de la hormona. Por ello, en muchas hormonas lo que nos interesa no es la concentración total de hormona, sino la concentración de hormona libre en el plasma. Bien, es por eso que muchas veces pedimos el total y el libre. En este caso, ¿cuál es el ejemplo de este tipo de hormonas que solicitamos? La T4 libre, cortisol libre en orina. Ya, estos son dos ejemplos más comunes. Ahora, la secreción hormonal está regulada principalmente por la propia concentración de hormonas mediante un mecanismo de retroalimentación llamado feedback, tanto positivo como negativo. Sí, existe un feedback positivo, que más bien esta secreción de hormonas lo que hace es aumentar las concentraciones de otra hormona, ¿verdad? Y el feedback negativo, que obviamente su secreción disminuye la proporción pues que existe en la otra hormona, ¿verdad? O el efecto que este tiene. De este modo, en la concentración hormonal u otro tipo de sustrato, en este caso la glicemia para la insulina, la calcemia para PTH, ya, o sea, lo que regula el aumento y el descenso de la producción hormonal, lo que hace que los niveles hormonales se mantengan en un límite relativamente estrecho, ni muy arriba ni muy abajo, se mantienen estables, a menos de que exista una hiper o una hiporda de las diferentes hormonas. ¿Cuáles son ejemplos de esta fisiología de la que les estaba hablando? En este caso, la hiperglucemia, o sea, un aumento de la glicemia o aumento del azúcar en sangre, provoca la liberación de insulina. La insulina a su vez baja la glicemia y esta bajada de glucemia inhibe la secreción de insulina. O sea, hay una retroalimentación entre ellas. Otro ejemplo, la TSH provoca liberación de la T4 y T3. Cuando estas aumentan en el plasma, inhiben a su vez la producción de liberación de la TSH. Y de este modo regulan los propios niveles plasmáticos, o sea, se autorregulan. Las hormonas se unen a un receptor para ejercer su acción. Esta es la parte que quiero que entendan. Las hormonas, si no se unen a un receptor, no tienen efecto. O sea, obviamente todas las hormonas tienen un órgano diana o un órgano blanco,
como le llaman algunos autores, ¿verdad? Pero si estos no se unen a estos receptores, pues no tienen efecto, así de simple. Un ejemplo pues de lo que les estaba diciendo, porque no tienen efecto, por ejemplo la insulinoresistencia, ¿verdad? Es que en esos casos se puede añadir eso de que muchos pacientes pues estos receptores no, o sea, se abstienen pues de estar en este caso receptando a la glicemia, ¿verdad? Por medio de la insulina, pero son insulinoresistentes lastimosamente. En este caso pues tenemos tres tipos de receptores, como son los receptores citosólicos, que son por hormonas esteroideas, que ya habíamos hablado de ellas. Tenemos receptores nucleares, que son por hormonas tiroideas, y receptores de membranas, que son la gama más amplia. En este caso por hormonas peptídicas que están unidas a distintas proteínas. ¿Cuáles son estas proteínas y cuáles son estas hormonas? Por ejemplo, la proteína G está unida generalmente la PTH, la CTH, la TSH, el glucagón. Los receptores adrenérgicos, que ya sabemos que son para las hormonas adrenérgicas, la tirosinquinasa, que está unida a la insulina, y la IGF-1, ¿verdad? Y después tenemos a la proteína JAK, que está unida a la hormona del crecimiento, también llamada GH. Y tenemos a la hormona PRL, ¿verdad? Y la guanidilciclasa pues está unida generalmente con la PAN. Y de esta manera pues vamos a ir entendiendo, ¿verdad? Y aquí tenemos a las principales hormonas que la mayoría conoce, ¿verdad? El cortisol, que está secretada generalmente por la corteza suprarrenal, la GH, la insulina, el glucagón, las catecolaminas. Pero estos tienen efectos diferentes por sobre los diferentes, en este caso, pues, elementos corporales, como los carbohidratos, que son los azúcares, los lípidos, que son las grasas, las proteínas, y el sistema hídrico, ¿verdad? O la retención de líquido que tiene el cuerpo. Por ejemplo, el cortisol es contrainsular, obviamente, tiene en los carbohidratos, ¿verdad? No tiene efectos negativos pues con el carbohidrato. En los lípidos provoca lipólisis, las proteínas pues disminuye su síntesis y provoca retención de líquido, ¿verdad? Por eso es que el hipercortisolismo provoca el síndrome de Cushing, que ya hemos hablado de él en el canal en 2 videos. Después tenemos la hormona GH, que es la hormona del crecimiento, que es contrainsular contra los carbohidratos, y contra los lípidos pues, también provoca lipólisis. Pero en este caso aumenta la síntesis de proteína. Obviamente también provoca una retención de líquido. La insulina pues disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis, pero provoca lipogénesis, o sea, empieza a procrear grasa, también llamado lipogénesis, y aumenta la cantidad de la síntesis de proteínas, y también provoca retención hídrica. El glucagón pues es contrainsular contra los carbohidratos, pues, y también contra los lípidos, provoca lipólisis. Las proteínas pues no tiene efecto sobre ninguna, el glucagón no tiene efecto sobre las proteínas ni el sistema hídrico. Y las catecolaminas pues contrainsular contra los carbohidratos, tiene lipólisis contra los lípidos y provoca proteólisis en las proteínas, pero no tiene efecto tampoco en la retención del líquido o la disminución del líquido, ¿verdad? Y aquí tenemos al sistema endocrino de manera genérica, ¿verdad? Cuando vayamos pasando cada uno de los temas de endocrino 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, porque son varios videos, porque no se puede explicar en un solo video, ¿verdad? Vamos a hablar de todas estas hormonas, de todas estas glándulas y sus hormonas que secretan, qué efecto tienen las hormonas, qué efecto no tienen, cómo contrarrestarlas, cuáles son los efectos en el cuerpo, y vamos a hablar de diferentes patologías, ¿verdad? Como hiper, hipo, etcétera. Pues no vamos a detallar tanto porque si no este video no va a terminar, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por ver el video. El próximo video de la serie será Endocrino 2, Hipófisis, Hipotálamo, parte 1, ¿verdad? Ay, consultor clínico, ¿y por qué estás anexando la parte 1 solo del hipotálamo? Es simple, es largo. ¿Cuántos núcleos tiene el hipotálamo? Tiene un montón de núcleos y cada núcleo arroja una hormona diferente. Entonces no podemos anexar algún solo video. Entonces, por eso, si por sí no miran ni siquiera 10 minutos de video, ahora quieren estar viendo un video de casi 2 horas para explicar este tema. Bueno, ya me estoy pasando, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, pues, muchas gracias a mis estimados consultores clínicos, espero les haya gustado. Si tienen dudas, pónganlo en los comentarios. Si tienen cosas que añadir a la información, pues también pónganlo en los comentarios.
suscríbanse al botón rojo que está ahí abajo, así me alientan a crear cada día más videos y a estudiar más, ¿verdad? Porque todo el tiempo estudiamos. Y denle like y si vamos a dar saludos también próximamente en los videos, ¿verdad? Bueno, sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.